Damos la bienvenida a nuestros estudiantes de la novena corte e iniciamos nuestras actividades académicas de este semestre. En esta ocasión nos acompaña la maestra Emmanuelle Garnier. Ella es profesora titular de la Universidad de Toulouse, vinculada al programa de estudios hispánicos e hispanoamericanos, donde imparte clases de lengua y cultura española y dirige trabajos de investigación de la maestría y doctorado. La maestra ha sido también directora del grupo, fundadora y directora del grupo de investigación La Creatis. Es docente también de artes escénicas y desde diciembre del 2018, por un periodo de 4 años, ha sido elegida para ejercer el cargo de la rectoría de la Universidad de Toulouse. Le agradecemos mucho que saque tiempo de sus labores académico-administrativas en la rectoría para acompañarnos en esta ocasión y compartir con nosotros parte de sus investigaciones y trabajos en el campo de las artes. Emmanuelle también ha participado en numerosas investigaciones y entre las más recientes se encuentra el proyecto de investigación Performa, el teatro fuera del teatro, actuaciones contemporáneas en la era de la electrónica, proyecto de investigación que inició en el 2016 y va hasta este año en conjunto con académicos y artistas de España y Francia. También cuenta con una extensa hoja de vida de su actividad investigativa y de sus publicaciones. Queremos señalar solamente algunas para que ustedes tengan en cuenta, digamos, dentro de su trabajo. Algunas de las más recientes son la performance y los signos políticos, el enfoque intermedial de la enseñanza-aprendizaje de lenguas modernas, mover, desviar, resistir, la performatividad artística del juego, del teatro a otros medios, conversaciones con mi sombra, la performance como metodología autopoética, que está publicada, ese artículo está publicado en la revista de Estudios Artísticos número 3, que es una revista del programa y de la facultad. Y también tiene algunos textos sobre la antología de teorías teatrales, el aporte reciente de la investigación en Francia. Y bueno, su hoja de vida en términos de publicaciones e investigaciones es bastante extensa. Muchos de sus textos están publicados en español también y los pueden consultar en internet. Hoy nos va a compartir uno de sus trabajos sobre las adaptaciones y reescrituras escénicas de la novela de Cervantes, El Quijote. La charla de hoy se titula Traicionar al Quijote, desafíos estéticos y políticos de las adaptaciones escénicas españolas en el siglo XXI, y con ella nos va a hacer como un recorrido por el trabajo escénico que ha marcado los últimos 15 años de el teatro español, a través del análisis de algunas adaptaciones, las puestas en escenas de compañías, de diferentes compañías y sus respectivos directores, sobre este clásico español y sobre la manera en que se presenta, digamos, la tensión entre una novela cumbre de la historia de la literatura y su utilización con fines contestatarios. El trabajo que hoy nos va a presentar Emmanuelle pues parte de un corpus de cerca de 10 obras y adaptaciones de este clásico español. Indaga sobre las tensiones que se presentan entre el teatro y la escena y alrededor de pensar o repensar cómo hoy en día abordamos un texto literario de la literatura clásica española. Agradecemos mucho a Emmanuelle por acompañarnos en el día de hoy, por su presentación. Esperamos que pueda abrir como muchas preguntas al trabajo que ustedes van a abordar, nuestros nuevos estudiantes en este nuevo cohorte, y que también nos brinde reflexiones metodológicas y conceptuales que enriquezcan el trabajo que venimos haciendo en la maestría desde el campo de los estudios artísticos. Le damos la bienvenida a Emmanuelle. La sesión de hoy va
a consistir en la presentación de ella, que dura aproximadamente 45 minutos, y después vamos a abrir las preguntas al público para que podamos tener una conversación un poco más horizontal. Entonces, bienvenida Manuel, muchas gracias por acompañarnos y te damos la palabra. Muchas gracias, Marta. Antes de empezar realmente lo que tengo preparado y compartirlo con nosotros, quiero decir 2 o 3 cositas de introducción. Primero, evidentemente, agradecer muchísimo la invitación que se me hizo en su momento de estar aquí hoy, a Marta Bustos particularmente, y también saludar a todos los colegas que conozco en esta universidad, que desde hace algunos años, en el marco de los estudios de arte, es decir, de la ASAP, venimos trabajando en un convenio entre esta universidad y mi universidad en Francia, en Toulouse, y no sé cuántas veces he venido, pero algunas, 4 o 5 quizás ya, y es un placer reanudar el diálogo con los colegas y algunos de los estudiantes a los que conozco aquí. Efectivamente, cuando se me ofreció esta posibilidad, yo... otro elemento que quiero decir como introducción es que soy francesa, mi idioma natural es el francés. Soy profesora de español, eso sí, de un español que es de España, con lo cual puede que haya una incomprensión en algún momento en nuestra comunicación por razones lingüísticas, y quiero de antemano decir que lo siento, pero son mis límites, ¿no? Cuando se me propuso esta charla, esta presentación, hacer una presentación aquí, efectivamente yo pensé que iba a hacer algo relacionado con mi camino de investigación actual. O sea que es un momento en mi recorrido, en mi evolución de mi reflexión, digamos, y lo comparto, abro una ventana para que vosotros podáis ver lo que está pasando dentro de la casa, ¿no? Lo que me interesa claramente, el objetivo es despertar preguntas teóricas, o por lo menos estoy intentando adaptar a lo que me imagino que es el interés, ¿no?, de unos estudiantes que empiezan una maestría aquí. Y digo, pues lo que puedo compartir con vosotros, o con ellos y ellas, sería más bien una especie de recorrido un poco teórico, pero despertar preguntas, no forzosamente contestar las preguntas, porque sería algo de años, ¿no? Sino despertar preguntas. Sé que en la asamblea aquí hay gente de horizontes muy variados, y esto es apasionante porque precisamente cada uno reaccionará o se le despertará ideas, preguntas desde donde se sitúa en su propio camino, en su propio recorrido, y creo que esa es la riqueza y el interés de este tipo de encuentros. Estoy diciendo que en realidad este tema, Marta lo ha presentado en el momento en que entregué el resumen, y lo que voy a hacer ahora va a haber una diferencia un poco, pero este tema en realidad es un pretexto y nada más práctico que ir a utilizar autores, artistas, obras famosísimas, míticas incluso se podría decir, como un lenguaje común. O sea, sabemos todos de qué estamos hablando, creo. Entonces esto será más fácil para ir a lo que me interesa, no tanto un análisis de las adaptaciones del Quijote, sino qué es una adaptación, qué es pasar de un medio artístico a otro, qué planteamientos teóricos genera. Entonces, para ello, me levanto primero, porque me siento más cómoda, y no sé quién hizo el cartel. ¿Está en la sala la persona? Bueno, esto se supone que es un homenaje a la persona que hizo el cartel, y para decir también que cambie de gafas recientemente. Entonces, lo que me interesa
básicamente, para dar un poco un marco así general, es cómo funciona el vaivén, si es que así es como hay que representárselo, entre el proceso de creación artístico o de escritura. Cuando digo artístico abarco también la escritura, el proceso de creación, lo que se supone que es una obra en algún momento, y el proceso de recepción. Todo lo que acabo de decir se puede debatir, no es una verdad así absoluta, pero es una especie de marco que propongo para empezar, ¿no? Y lo que me interesa es cuestionar sobre todo el proceso de recepción en este trabajo de hoy. Todo me interesa, evidentemente, el proceso de creación y el proceso de recepción, pero lo que me interesa hoy es acercarme al proceso de recepción. Evidentemente es algo muy personal, no solo personal, también es social, es político, es muchas cosas, filosófico, pero también es personal. ¿Y de dónde, o sea, dónde me sitúo yo para hablar de recepción? Pues me sitúo donde estoy yo. Yo soy francesa, es decir, heredera de una cultura occidental, con todo lo que conlleva, y desde allí hablo, no puedo hablar desde otro lugar, como mujer, etcétera, etcétera. Como docente, investigadora, y como una persona que ha leído el Quijote y que ha visto un montón de representaciones artísticas del Quijote. ¿Vale? Entonces, me planteo, eso es un planteamiento personal. Soy investigadora, ¿cuál es mi derecho, entre comillas, ¿no?, a integrar en mi trabajo de investigación, en mi planteamiento teórico, mis planteamientos teóricos, mi propia subjetividad, que se supone que el lenguaje científico objetiva, que no, o sea, que extrae lo subjetivo para obtener algo objetivo, se supone. Son las preguntas así que nos hacemos, ¿no? Entonces, yo me planteé, a la hora de pensar esto, ¿no?, cuando leo el Quijote o cuando veo una obra de teatro que se supone que es una adaptación del Quijote, ¿desde dónde me sitúo? ¿Soy investigadora? O sea, ¿busco objetividad en lo que estoy viendo o leyendo? ¿O soy una persona entera? Falsa pregunta, evidentemente soy una persona entera. Y no soy ni investigadora ni espectadora así separadas, soy las dos cosas, analista. Entonces, ese es mi punto de partida. Entonces, cuando decidí hacer esto, decidí incorporar a mi propia reflexión teórica mi propia subjetividad de investigadora. Explico todo esto porque vais a ver que organicé mi presentación según esta lógica. Capítulo primero, o sea, estoy haciendo una especie de parodia o adaptación investigativa, ¿no?, del Quijote, que trata de la condición y ejercicio, bueno, del lector o de la lectora, evidentemente. Habéis leído todos el Quijote, me imagino. Es una pregunta que volveré a hacer al final. Supongo que sí, o por lo menos en parte, ¿no? Pero estoy segurísima de que conocéis todos la historia del Quijote, porque precisamente hubo toda una serie de síntesis, de reescrituras, de simplificaciones, de ejemplificaciones en el cine, en el grabado, en la pintura, etcétera, etcétera. Total que conocemos todos la historia, eso sí. Esta es una edición Princeps, la número 1. Sabéis que el Quijote, bueno, no voy a dar una clase sobre el Quijote, pero son dos volúmenes que se publicaron con 10 años de diferencia. No hace falta que lo explique, supongo que se sabe perfectamente. 1605, 1615, ¿no? Esto es un ejemplar de la Biblioteca Nacional, entonces, de España. Entonces me planteo condición y ejercicio del lector, claramente, la recepción. Un primer elemento que quiero compartir es esto.
Parto de un libro de Peter Mendelssohn, que, bueno, que es, no voy a explicar quiénes son todas esas personas que voy a citar porque sería demasiado largo, pero él es artista más bien, es director de teatro más bien, y publicó un libro en el 2005, creo, que se titula ¿Qué vemos cuando leemos? Cuando digo que plantea una pregunta, en realidad no hay puntos interrogativos. Y os hago la pregunta, ¿qué vemos cuando leemos? ¿Vemos algo? O sea, hay un proceso que pasa el proceso de lectura es un proceso que parte de una grafía para luego, a través de la mente, ¿no?, genera imágenes. ¿Cómo funciona esto? Esta es la pregunta, ¿no?, que se plantea aquí. Si abrimos el libro, está en línea, lo podéis encontrar. Si abrimos el libro, nos encontramos con estas dobles páginas en las que precisamente toma el ejemplo del Quijote. Este es un grabado famoso, ¿no?, conocidísimo, de Gustave Doré, que ilustra uno de los episodios también famosísimos de la novela, que es el momento, al principio de la novela, el momento en el que el protagonista de la novela se vuelve loco de tanto leer, se le seca el cerebro, como dice el texto. Entonces, en la página de la derecha, que es la 29 me parece, ¿sí?, leemos esto. Que voit-on quand on lit? Lo siento, está escrito en francés aquí. ¿Qué vemos cuando leemos? Aquí con punto interrogativo. Y entre paréntesis dice, à part des mots sur la page, excepto palabras en la página. Vemos palabras, ¿no? Que nous représentons-nous en esprit? ¿Qué nos representamos mentalmente? Dos páginas del libro. También escribe un poco más adelante, y lo he traducido al español a ver si funciona. La historia de nuestra lectura es siempre la historia de un recuerdo. Cuando leemos estamos absortos, y cuanto más absortos estamos, menos capaces somos en ese momento de utilizar nuestra mente para analizar la experiencia en la que nos hallamos inmersos. Así pues, cuando hablamos de la sensación de la lectura, estamos hablando en realidad del recuerdo de haber leído. Y ese recuerdo de la lectura es un falso recuerdo. Os dejo pensar en estas afirmaciones que me parecen muy interesantes. Aquí ponen una estrellita y cuando dice el recuerdo de haber leído, y la nota a pie de página sería, ¿no?, dice William James. ¿Alguien conoce a William James? Es un norteamericano especialista de psicología, precisamente, que se planteó estos procesos, ¿no?, mentales. Dice William James, compara la imposible tentativa para nosotros de proceder a un examen introspectivo de nuestra propia conciencia, lo compara con intentar encender el gas, ¿no?, para una luz, por ejemplo, antigua, que funcionaba con gas, prender luz, ¿cómo se dice?, encender la luz con el gas, ¿no?, tan rápido como para ver la oscuridad. O sea que es imposible, o es luz o es oscuridad, pero no se puede. Entonces, en el proceso del ser consciente de lo que estamos leyendo, de cómo funciona nuestra lectura, es imposible. He encontrado en internet este hermoso trabajo de no sé quién. Si alguien me encuentra la referencia, gracias, no sé de quién es, pero me gustó mucho porque precisamente es una representación concreta, digamos, de este proceso de cómo de las palabras pasamos de una especie de dos dimensiones a una tercera dimensión, que es cómo surgen
las imágenes en 3 dimensiones desde lo que es el código de la escritura, el código lingüístico. Casi entramos ya en el dominio del teatro, ¿no? O sea, las 3 dimensiones del teatro. Por lo menos aquí es lo que sugiere este magnífico trabajo. ¿Qué es lo que está en juego cuando en el proceso de lectura y este despertar, ¿no? de las imágenes, este levantamiento de las imágenes desde el lenguaje? Pues los ojos, la visión ocular, medios audiovisuales, la memoria, la fantasía, sinestesia, creencia, etcétera, etcétera. Esto es lo que afirma el autor Peter Mendelssohn en la obra que acabamos de ver. Yo añado personalmente otro elemento, que es que la escena mental, lo siento, falta la parte baja, entonces lo voy a leer. La escena mental también existe toda una corriente, ¿no? que acerca la idea de escena mental al proceso psicológico de la otra escena, con comillas, freudiana de Freud, ¿cómo se dice? Freud, ¿no? Y también lacaniana, las dos cosas, ¿no? Es decir, que en esta perspectiva el inconsciente se encuentra estructurado como un teatro, como un lugar donde surgen personajes, historias, escenas, narraciones, etc. Bueno, volviendo a la idea de que el lector a veces también es investigador, también puede ser artista, y aquí específicamente puede ser las dos cosas a la vez, como investigador-creador o creador-investigador. O sea que uno de los elementos que caracteriza a la obra de Cervantes, como bien sabéis, es lo que se llama la mise en abîme. Creo que se dice en francés, no cuando se habla en español. ¿Sabéis lo que es la mise en abîme? Literalmente es puesta en abismo, la traducción literal. Es decir, algo que es una especie de metadimensión, el libro dentro del libro. La etiqueta del queso que representa a la persona con el queso en la mano, no sé si existe aquí, pero en Francia sí. Es decir, que es el proceso en que, por ejemplo, el pintor se representa pintando, Velázquez, básicamente, ¿no? O sea, esto es mise en abîme, el abismo, ¿no? Entonces, el Quijote es uno de los resortes de la narración cervantina, la mise en abîme. Es un libro que habla de un libro, que habla de un libro. Es un escritor que dice que es autor de la obra, pero en realidad no es él el autor, sino que encontró un manuscrito de un autor que, o sea, mise en abîme, ¿de acuerdo? Queda claro el concepto. Entonces, en esta mise en abîme que caracteriza el Quijote, incluye no solo toda una serie de personajes, el propio autor, es decir, el proceso de creación, sino también la mise en abîme de los receptores. Esto es lo que me interesa aquí, concretamente. Total que, puesto que yo estoy dentro de esta mise en abîme como investigadora, cuando yo empecé a pensar en esto, dije, bueno, voy a ver cuáles son las adaptaciones al teatro, estas 3 dimensiones, ¿no? Del Quijote últimamente en España. Hay un montón, un montón. Fue el centenario de la publicación, entonces surgieron un montón de propuestas. Y dije, vivo en Francia, y dije, ¿dónde voy a encontrar estas representaciones? Complicado verlas todas, ¿no? Entonces hay un lugar en Madrid que es el Centro de Documentación Teatral, y allí pues es una compilación de todo lo que se graba en cuanto a teatro y artes escénicas en general. Entonces, pues digo, voy a Madrid. Y esta es la cuesta de Moyano, que es una cuesta conocida en Madrid, donde hay libreros
de segunda mano, se venden libros de segunda mano, ¿no? Y sube, está al lado del Prado y se sube al centro de documentación teatral. Y subiendo me encuentro con esto, que es muy efímero, que no es una estructura fija. De repente digo, ¿qué es esto? Y esto es, casualidad de las casualidades, un corral de comedias. ¿Sabéis lo que es un corral de comedias? Es el teatro en España, cuando surge, vuelve a aparecer en la historia del teatro español, vuelven a aparecer lugares donde se presentaban comedias en el sentido antiguo de la palabra, ¿no? Entonces, el corral de comedia, pues lo han montado en una estructura efímera para un festival de verano, ¿no? Y que veo, pues se llama Corral Cervantes, o sea, enseguida se cruzan los dos elementos, es decir, Cervantes, que es más bien de narrativa, pensando en el Quijote, también escribió teatro, poco, muy poco, 8 horas. El cruce entre el teatro y Cervantes, que se relaciona más bien con la narrativa. Digo, qué casualidad, ¿no? Yo que voy al centro dramático, digo, al centro de documentación teatral, me encuentro con una especie de cosa así que surge en mi camino. Raro. Bien, entro en el centro de documentación teatral, voy al despacho del chico que conozco allí y con el que voy a hablar, que tengo una cita, que es Alberto Martín Simón, y que veo en su despacho un cartel, que dice Don Galán, volumen 5, Cervantes a escena. Digo, no puede ser. O sea, todo estaba así como un poco inesperado. Entonces me acerco, Don Galán es la revista del Centro de Documentación Teatral y este número 5 estaba dedicado claramente al teatro, o sea, a Cervantes a escena. Este es el número de Don Galán, los números están en línea, si queréis también echar un vistazo podéis verlo. Una edición, el número está editado por Javier Huerta Calvo y José Ramón Fernández, que es un dramaturgo. Y bueno, nada, para enseñar un poco esto es una captura de pantalla. Y lo que me interesa es ver un poco el contenido. Es decir, salió, no sé exactamente, pero hace algunos años. Digo, ¿qué es lo que les interesaba indagar o sobre qué reflexionar en cuanto a Cervantes y teatro en aquel momento? Pues, una introducción, Cervantes en los fondos documentales, vale. Cervantes y Lorca, interesante, o sea, poesía que surge, teatro también. La recepción crítica del teatro de Cervantes, recepción crítica del teatro de Cervantes. Cervantes ¿conocéis Teatro de Cervantes? Una obra. ¿No? El juez de los divorcios, por ejemplo. Hay que leerlo, vale la pena, muy breve. Son entremeses, son piezas muy cortas, que no tienen nada que ver con el estilo de Lope de Vega, de la escuela de Lope de Vega, radicalmente distinto. Entonces, el teatro de Cervantes. Cervantes en los teatros nacionales. No se sabe si es teatro o si son adaptaciones de novelas de Cervantes. Hay que leer el artículo. La narrativa de Cervantes, reescrituras españolas para la escena. Esto ya nos interesa. Del gallardo español al mexicano celoso, impacto del teatro cervantino en México. También. Colombia teatral. Esto es la providencia, ¿no? Un territorio cervantino, por Alejandro González Puche, que supongo que conocéis, que es alguien conocido. La sombra de Le Chevalier de la Longue Figure, Cervantes en el teatro europeo. Dos reflexiones acerca de Cervantes en el escenario japonés, interesante también. Don Quijote acercándonos a su locura y falta quizás algo, no importa. Lo que me interesa ver es que hay tantos artículos sobre el teatro de Cervantes como sobre las adaptaciones de Cervantes en distintos lugares del mundo también, ¿no? Las palabras utilizadas aquí son reescrituras, adaptación
Y hay una más, me parece, sí, no se ve aquí, pero es versión de Yolanda Ballini. O sea, también aparecen varias palabras para nombrar algo que es pasar de un medio a otro, pasar de una novela, un texto literario, a un escenario de teatro. Esto luego veremos qué hacemos con estas preguntas. Entonces, o habla este número de la revista del teatro de Cervantes, o habla de Cervantes en el teatro. Es decir, que nos planteamos claramente aquí, en este caso, la narración en el escenario, que es a donde voy. Ahora paso a un capítulo tercero. Sí, sigo con el juego, ¿no?, de seguir un poco el recorrido de Don Quijote, donde se da cuenta la graciosa manera que tuvo la crítica moderna europea de analizar las producciones artísticas. Moderna o contemporánea, más bien contemporánea. Esta foto, este montaje, aquí a la izquierda, tampoco sé de quién es. Si encontráis un autor, gracias por decírmelo, porque lo utilizo sin nombrar. Pero me parece que resume mucho y muy bien lo que estamos hablando. Es decir, este encuentro entre, a la vez, una obra y un receptora en este caso, y también encuentro entre dos dimensiones, si se puede decir, es decir, la dimensión de lingüística y la dimensión, tres dimensiones, digamos, que sería más bien la que caracteriza la actuación dramática. Es una pena que no podamos ver todo, pero bueno, así dicho de una manera absolutamente rápida, demasiado rápida, pero tampoco tenemos mucho tiempo, nada más para situar las cosas. Esto sería una especie de cronología de las escuelas críticas que se acercaron a todo lo que hemos dicho hasta ahora, es decir, las producciones artísticas y sobre todo las que hoy llamaríamos intermediáticas, ¿no? Es decir, la multiplicidad de soportes posibles, ¿no?, para un mismo tema, por ejemplo. Esto lo veremos después. La hermenéutica, ¿os suena esta palabra? Supongo que sí. Entonces, había un montón de cosas que decir sobre la hermenéutica contemporánea. Una escuela no excluye forzosamente la otra. Es decir, el objeto de estudio siempre es el mismo, en realidad. Gente que trabaja, por ejemplo, en la teoría de la recepción de la escuela de Constanza, no sé en español cómo se dice, también reivindican en parte un enfoque hermenéutico. Entonces, estudio e interpretación de los textos. Lo que sí caracteriza a mi lista aquí es que pasamos más bien del estudio de los textos de lingüistas a trabajos sobre estos cruces entre texto e imagen, texto y representación concreta en tres dimensiones de las artes escénicas. Luego surgió la semiótica con enfoques semiológicos de las creaciones, es decir, buscando cómo funciona una obra, destacada un poco de su contexto, y a veces muchísimo de su contexto. ¿Quién es el autor? Da igual, bueno, exagerando un poco. ¿Cuál es el contexto? Da igual. Nos situamos dentro de una obra así cerrada. Y luego se abrió esta visión, literalmente, porque la obra de Umberto Eco es que cambió las cosas y que fue el paso a las teorías de la recepción, se titula La obra abierta, precisamente. Se trataba pues de salir, entre comillas, de las obras, analizar precisamente el papel del receptor. Por ejemplo, aquí aparece, es un ejemplo entre miles, pero el concepto de lector implícito. Es decir, que en el momento de escribir, un novelista, por ejemplo, incluye una reflexión, su reflexión, en cuanto a ¿qué va a pasar con el lector? ¿El lector qué se espera? Pues yo le estoy dando un lugar en mi relato, ¿no?
Eso es extensivo a cualquier tipo de arte. Yo sé muy poco de artes plásticas, pero se podría decir, cuando uno está, por ejemplo, no sé, dibujando o pintando, incorpora en su trabajo la perspectiva del receptor, le asigna un lugar, que puede ser una trampa, que puede ser una manera de jugar también. Planteo la pregunta, y es la que se plantearon, evidentemente. Luego, como vengo de Toulouse y que en Toulouse se desarrolló esta crítica, esta teoría, la mencionó, la crítica de los dispositivos de representación. El propósito aquí es ensanchar aún más, abrir más aún la reflexión, o sea, no solo salir de la obra, sino también incorporar claramente a todo lo que abarca la subjetividad del receptor. E incluso en una perspectiva psicoanalítica. O sea, Lacan ¿se dice? Está muy, muy presente detrás de esta teoría. Vivir y analizar las obras desde la necesaria subversión de su dispositivo por el espectador lector. Digo subversión porque cada vez que he hablado aquí de dispositivos me dijeron horror, el arte no es un dispositivo. Pues digo aquí, no se trata del dispositivo de Foucault, bueno sí, la base es esta, pero luego precisamente reivindicando que el arte no propone dispositivos cerrados de control, sino que propone dispositivos técnicos, evidentemente técnicos, y que el propósito es dejar la cosa abierta, no asignar un papel al receptor, sino acoger una subversión por parte del receptor. Es decir, que el dispositivo, si funciona, bueno, funciona si disfunciona. Esta es la paradoja de la teoría en cuestión. Es decir, el dispositivo artístico tiene que ser una base subversiva para el receptor. Entonces cada receptor, pues integra el dispositivo, lo habita a su manera y lo hace disfuncionar, y eso es lo que garantiza el interés de la obra de arte, si es que hablamos de obra, evidentemente. A raíz de este momento, pues surgieron las teorías de la intermedialidad. Hace ya algunos años, ¿no? En Ámsterdam primero, ahora la escuela más activa está en Canadá, en Montreal, y se replantea de una manera más amplia todavía, no solo la relación entre lo que sería la obra y el receptor, con toda la subjetividad del receptor, sino también el medio, el contexto concreto, el contexto simbólico, el contexto político. Es decir, que realmente pasamos de la hermenéutica y sobre todo la semiótica, que estaban realmente muy, muy cerrados, o sea, considerando solo la obra, a algo que se abrió. Aquí podríamos hablar de rehistoricización de la crítica. Y ya estamos pasando a otra etapa. Esto es lo que están inventando los estudiosos actualmente, ¿no? Que el objeto literario, estoy hablando de la literatura, es una extraña peonza que no existe sino en movimiento. ¿Peonza se entiende? Sí. Hay otra palabra que es allí trompo, ¿no? Sí. Entonces, es bailando con Sartre, dice aquí. Talleres poéticos 2015-2016, lo he recuperado no sé dónde, pero era el cartel de un seminario. Aquí una cita de Jean-Paul Sartre, sacada de ¿Qué es la literatura? Otra vez sin punto interrogativo, de 1962, y que dice: el objeto literario es un trompo extraño que solo existe en movimiento. Para que surja hace falta un acto concreto que se denomina la lectura. Y por otro lado,
solo dura lo que la lectura dure. Fuera de esto no hay más que trazos negros sobre el papel. Entonces os planteo, supongo que todos aquí estáis reflexionando y creando, ¿no? Desde la perspectiva artística. Entonces os pregunto, ¿esto es válido también para lo que estáis haciendo? Pregunta, lo hablamos después. Las teorías de la lectura, voy a ir muy rápido, muy rápido. La escuela de Constancia, aquí tenéis algunos nombres, no voy a leer todo, pero es por si queréis apuntar algunas cosas, pero me imagino que ya sabéis estas grandes referencias, ¿no? en la historia de la crítica. La semiología de la lectura, con Barthes, evidentemente, Eco, lo mencioné antes. No sé, son conceptos, es que no sé qué sabéis, entonces, son conceptos que os son familiares o no. Por ejemplo, la actualización. El concepto de actualización tiene que ver con la peonza, con el trompo. Es decir, que la actualización es que, la obra, si no hay alguien, un receptor para hacerla, darle vida, no existe. O sea, la actualización es que en cualquier momento y en cualquier época también se puede hacer revivir, no sé cómo decirlo, una obra, que mientras tanto se muere, entre comillas, evidentemente. O sea, es el receptor el que realmente le da vida y sentido, claramente, y significación, ¿no? Y entonces, cada persona es distinta, cada generación es distinta, cada área cultural es distinta y actualiza la obra de una manera distinta. ¿Okay? ¿El horizonte de espera? ¿Os suena este concepto? Esto es muy fácil. Es fácil y a ver si lo puedo decir en 2 palabras. Cada obra construye un horizonte de espera. Y es decir, que postula que el espectador o el lector o el oidor va a orientarse en tal, espera algo, ¿no? Por todo un trasfondo histórico. Si, por ejemplo, me decís, esta noche vamos al cine a ver una película de tal, pues el horizonte de espera enseguida está aquí, porque hay toda una cultura, unas costumbres que están relacionadas a esto. La escuela de la semiología de la lectura, la paradoja del lector, el lector implícito, el lector real, es lo que decía antes, el lector implícito. Entonces, entre el lector implícito y el real puede haber juegos interesantes a la hora de escribir, de crear una obra. Fenomenología de la lectura, esto es válido para cualquier tipo de arte, ¿eh? Estoy hablando de la lectura y de la escritura, pero son las mismas preguntas que nos podemos plantear acerca de cualquier tipo de producción artística. Sartre, Ricoeur, Langlade. Langlade, por ejemplo, que es un colega de Toulouse, más o menos inventó el concepto de texto del lector. O sea, estoy leyendo una novela y él es profe, docente, y con sus estudiantes, que son estudiantes que van a ser profesores también en la secundaria, trabaja un método de enseñanza de la literatura, invitando a los niños a escribir su propia novela. O sea, lee, por ejemplo, el Quijote, y no va a leer el Quijote a su edad, ¿no? Pero un joven lee y luego todo este proceso de representación mental lo reinvierte en su propia escritura. Es decir, que hace la narración de su propia novela mental que se hizo cuando leyó la novela inicial. ¿Queda claro lo que digo? Es decir, ¿cuál es el texto del lector en realidad? Esto es un concepto interesante. Rápidamente paso a la otra familia, digamos, de teorías, que son las teorías de la transtextualidad, o sea, cronológicamente. Aquí tenemos Genet, bueno, eso sí que me imagino que lo conocéis, que es uno
de los franceses, Gérard Genette, que escribió un libro que se titula Palimpseste, la literatura au second degré, la literatura en segundo grado, ¿no? Segundo nivel. Es un libro así de espeso. Es un libro conocidísimo porque es un intento de sistematizar lo que es la literatura, nada menos. Intento hacerlo de una manera así sistemática, que es leer, que es un texto, que es un narrador, toda la narratología es de... ¿Narratología os suena? Como sí. Ajá. Un narrador. Todos hablamos de narración, ¿verdad? Entonces él dijo, ¿qué es una narración? ¿Qué es un narrador? ¿Quién cuenta la historia? ¿Cómo la cuenta? ¿Cuáles son las técnicas para contar? Narrador omnisciente, narrador que se superpone al personaje, tal, que es fuera de los personajes. Está sistematizando todas las posibilidades que tiene el escritor para poder escribir, ¿no? Hasta tal punto, esto es un libro así de gordo, ¿no? Hasta tal punto que al final dices, pues ya está. No hay ninguna otra posibilidad, ¿no? de salir de este libro cuando quieres escribir. Lo cual provoca angustia, la verdad, ¿no? Porque una vez hemos hecho esto, decimos, bueno, pues se acabó la crítica, se acabó la historia de la crítica. ¿Qué más podemos decir? Todo está sistematizado. Y esto fue el problema. Es decir, ¿y ahora qué hacemos? Pues ahora abrimos al proceso de recepción y no solo al proceso de escritura y de creación, ¿no? Por ejemplo, entre los muchos conceptos que propone Genette, la intertextualidad, bueno, que también fue un concepto iniciado por Julia Kristeva, que es la copresencia de varios textos, ¿no? Copresencia de varios textos en un texto. Aquí he puesto a la derecha, a última hora, un libro de libros, ¿no? Un libro de ¿cómo se llama esto? Precisamente de Palimpseste, ¿no? O sea, un libro hecho de libros. Esta es una foto que saqué en el aeropuerto de Atlanta hace 3 días, casualidad también, y que me interesó meter aquí porque he estado pensando en todo esto y dije, ¡ay, qué casualidad! Este libro puede perfectamente ilustrar, esta foto puede perfectamente ilustrar la intertextualidad. Aunque si queréis después os digo que en realidad no. Paratextualidad, metatextualidad, hipertextualidad, arquitextualidad, y veis aquí las definiciones. O sea, como por ejemplo en el Quijote encontramos referencias a otros libros. Amadís de Gaula, por poner un ejemplo más evidente, ¿no? Y un montón de otros libros. O sea, la historia de la humanidad, la historia de la producción literaria y artística de la humanidad es una especie de, no sé la palabra en español, esta gente que corre y que se entrega relevo. O sea, sería esto, es decir, que en cada libro abarca los libros anteriores de una forma explícita o de una forma implícita, os pregunto. Cada obra de arte incorpora todas estas todas estas etapas anteriores de la humanidad y cómo lo vemos y cómo sale, cómo surge, cómo se identifica esto, si contestamos que sí, ¿no? Y hay un montón de juegos posibles con esto, evidentemente. La cuestión de la adaptación, que vamos a ver después, entra claramente en este marco. Ahí es donde aparecen las teorías de cronológicamente hablando, cuando surgen las teorías de la adaptación fílmica. Evidentemente, antes del cine, nadie se había planteado esta pregunta, ¿no? de la adaptación de los libros a la película, ¿no? A los films. Entonces, allí es cuando aparece. He puesto aquí el ejemplo de una cita de Jean-Claude Carrière, que es un director de cine, ¿no? Y
y artista en general, pero hay más referencias posibles, evidentemente, pero esta me interesaba. La teoría de la adaptación se esfuerza por ir más allá de la mera comparación evaluativa de la relación entre el texto y la imagen fílmica. En efecto, el estudio del texto fuente y de su adaptación fílmica permite entender mejor el papel del público, las diferencias semióticas y estéticas entre los dos medios y la complejidad del proceso de creación, tanto literario como fílmico. ¿Okay? Bueno, sigo rápidamente. La crítica de los dispositivos creo que me lo voy a saltar porque es demasiado complicado en un minuto. Pero básicamente utiliza un elemento bastante fácil de entender, que son estos tres puntos. Considera que en todo dispositivo artístico, dispositivo de representación, se puede desarrollar un análisis utilizando tres niveles, o sea, observando tres niveles: el nivel geométrico técnico del dispositivo, el nivel pragmático. La pragmática es algo que realmente es importante que en algún momento sepáis lo que es y cómo funciona. Y el nivel simbólico, concretamente técnico, un escenario con una mesa, un caballo y Don Quijote. El nivel pragmático o escópico es decir, ver. Esto evidentemente es la recepción. Es el trabajo o la presencia o la creación del receptor. ¿De acuerdo? Es decir, ¿cómo funciona esto? Y el nivel simbólico, es decir, qué sentido, qué significación tiene esto, qué genera a nivel de la significación. ¿De acuerdo? Es un poco básico lo que estoy explicando, pero es una crítica, una escuela muy compleja. Ellos se niegan a hablar de escuela, precisamente, porque dicen no es una escuela como Genet, que realmente hace algo muy cerrado y uno lo puede transmitir así, sino que dicen es un sistema de pensamiento muy abierto y por eso es complicado sintetizarlo en 2 minutos. Entonces voy a pasar rápido para ir a lo que me interesa, que son las teorías de la intermedialidad. Vamos a leer. Es una síntesis de un postdoctorando que se llama Rémi Besson, que es de Montreal y que hizo una estancia, un postdoctorado en Toulouse, y le encargamos una síntesis y aquí van dos párrafos de su trabajo. Está en línea también y está traducido al español en un libro que podré mencionar después. Si un medio en francés fue complicado para nosotros encontrar la manera de traducir al español, porque medio en español significa muchas cosas. Si un medio en el sentido de media, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro o no? O sea, no es el medio, el entorno, el contexto, es lo otro, ¿no? Si un medio es una producción cultural, la intermedialidad puede también intentar captar la manera en la que una forma singular se encuentra vinculada con otras formas que le son coetáneas o anteriores. El punto de vista es, en este caso, diacrónico es decir, en el tiempo. La noción clave aquí es la de transferencia. Esto es un concepto central de las teorías de la intermedialidad, transferencia. Y vamos a ver luego acerca de la adaptación, de la transferencia y de la adaptación. En el terreno cultural, la forma canónica de la transferencia es la adaptación. Corresponde al mantenimiento de un cierto número de propiedades que hacen que la forma original sea siempre identificable. Un poco, mucho. La noción de migración intermediática es pues útil para caracterizar la transferencia de un elemento particular de un media o de un medio, mejor dicho, a otro. El reempleo, más adaptado a un enfoque intermediático, y el reciclaje son modos operativos movilizados regularmente. De hecho, se pone en funcionamiento un juego de espejo deformante en el que lo implícito camina junto
punto a lo explícito. De tal forma que se trata menos de proponer reconstituciones que apropiaciones tendentes a encontrar algo de la atmósfera creada. En el medio fuerte. Lo siento, es una mala traducción, me doy cuenta leyendo el texto. Al dar prioridad al estudio de este aspecto, en lugar de y sustituyendo a un enfoque centrado en la intriga, por ejemplo, esta forma de hacer participa en la renovación del campo estético del medio de destino. Os lo dejo, si queréis os dejaré las citas después, ¿no? Entonces, esto para decir que realmente es exactamente lo que está trabajando la teoría de la intermedialidad, cuando se plantea la transferencia de un medio a otro. Vamos a verlo. No quiero profundizar más. Dentro de las teorías de la intermedialidad, para hoy he escogido dos conceptos que en realidad son más o menos el mismo. Vamos a ver. Uno que se supone que existiría algo que se llamaría la mediatividad. El medio y la mediatividad. Philippe Marion es un investigador del grupo de investigación de Montreal, que es el CRIALT, se llama el grupo, y en un artículo dice lo siguiente: define lo que para él puede ser la mediatividad. Todo relato encargado en un medio artístico, ¿no? En un medio es el resultado de un encuentro y de una negociación entre las virtualidades de un tema tratado y de las capacidades del medio escogido. Y el éxito de la obra aparece como acondicionado, entre otros factores, por la adecuación más o menos grande de las unas con las otras. ¿Queda claro? Por una parte un tema, por otra parte un medio. Y dice que puede haber medios que funcionan mejor con algunos temas. Y a la inversa, veremos que es la otra opción, funciona también. El potencial específico de un medio, pongamos la pintura, que es un medio, se rige sobre todo por las posibilidades técnicas del soporte, por las configuraciones semióticas internas a las que recurre y por los dispositivos, comunicaciones y relaciones de los que es capaz de articular. La pintura se caracteriza por ejemplo, la exposición. Y la exposición tiene también su forma de hacer entrar en contacto, de comunicarse, ¿no?, entre obras y un público en unos lugares particulares, ¿no? Luego tiene sus códigos propios la pintura, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a la escultura, pues también tiene sus códigos propios. Entonces, existiría una relación fundamental, digamos, que explicaría que un tema se expresa mejor, aquí se habla de un relato, se expresa mejor bajo tal formato. Otro concepto que en realidad es a la inversa es la mediogenia. Cada proyecto narrativo puede, por lo tanto, considerarse desde el punto de vista de su mediogenia, o de su mediogenio, no sé cómo decirlo. Los relatos más mediogénicos parecen, en efecto, poder realizarse de manera óptima, escogiendo el partenaire mediático que mejor les conviene y negociando intensamente sus mises en intrigue, puestas en intriga, mediante todos los dispositivos internos de este medio. ¿Ok? Es postulado fuerte, ¿eh? Muy esencialista, por decirlo de otra forma. Pregunta que hago yo. No hay dos. ¿Con qué medio es mediogénico el tema del Quijote? ¿Tema o proyecto narrativo? Okay. Si la respuesta es, efectivamente, hay uno, podría ser la novela. O puede ser otra cosa, puede ser el teatro. Entonces, me planteo la pregunta. El éxito de la obra de Cervantes
supone que la pareja tema-medio funcionó muy bien, ¿no? Porque si no, se supone que no hubiera tenido el éxito que ha tenido este libro. Entonces, podríamos suponer, hipótesis, que efectivamente hay algo que es una realidad aquí, que un medio y un tema pueden esencialmente funcionar juntos mejor que otra pareja, para el mismo tema o para el mismo medio. La segunda pregunta ¿es el teatro un buen partenaire mediático del tema del Quijote? Una pregunta, luego hablamos. No sé si voy a insistir, pero hay otro autor, que es Thierry Krosenstein, que sobre el concepto de mediogenia dijo, yo no estoy de acuerdo. Esto es una hipótesis que no hay que seguir. No hay, este esencialismo no existe. No hay partenaire así que funcionan. ¿Se entiende la palabra partenaire? Sí, se dice así en español, ¿no? Bueno, es francés, ¿no? Esto no existe. Entonces, no hay respuesta, si existe o no existe. Cada uno tendrá su respuesta, pero lo interesante es planteárselo. Entonces, él dice, la mediogenia, lo pongo en femenino, no sé si funciona, de todos modos es una palabra inventada, entonces la traduzco como me da la gana. La mediogenia es una cualidad del tema, en tanto que concepto pertenece a un pensamiento de la singularidad. Se sitúa al lado de un tema particular frente a la multiplicidad de sus encarnaciones, ilustraciones o adaptaciones posibles. De tal forma que en el campo de la ficción, el problema es que nos interesamos por circunscribirse con toda precisión. Es el de la adecuación entre el imaginario y las posibilidades expresivas de los medios considerados en su fisicidad propia. Términos de Luigi Payeso. En cuanto a la mediogenia, me atrevería a formular la hipótesis siguiente. Cuando un tema se realiza de manera óptima en tal medio en particular, ¿acaso no será porque de una forma u otra le permite a ese medio poner en escena sus propios códigos de una manera metadiscursiva? O sea, dicho de otra forma, si funciona bien la pareja, no es porque es el buen tema en el buen medio, sino porque el tema genera lo que dice aquí, me falta la palabra, poner en marcha, ¿no? Activar, o sea, activar de una manera óptima, es decir, muy buena, muy interesante, muy eficaz, los códigos del medio, nada más. ¿Okay? No es por la esencialidad del tema, es porque este tema favorece esta activación de los códigos, que son los códigos del medio. Es un poco decepcionante, pero a la vez funciona bastante bien, creo. Perspectiva muchísimo menos esencialista. Entonces, con todo esto, ¿a dónde voy? ¿No? Y Don Quijote, ¿dónde está? ¿A dónde va? Y el investigador que se está planteando, la investigadora ahora que se está planteando estos conceptos, ¿y qué hago con todo esto? Bueno, propongo lo siguiente, un capítulo 4, de lo que sucedió a nuestro investigador cuando se planteó el análisis de las adaptaciones escénicas del Quijote. Bueno, acudo a un último, os lo prometo, y acabaré con esto desde el punto de vista teórico, a Rodrigue Villeneuve, que es un investigador francés, que en un artículo del 2003, él bueno, no es investigador académico, es artista y publicó trabaja en el teatro, es el director de teatro, y publicó un artículo, Le théâtre et le livre, el teatro y el libro, luego a la escena, un art de la contradicción, la novela a la escena, en el escenario, no sé cómo habría que traducirlo, un arte de la contradicción.
Y él define, eso es una síntesis, 3 estados de la adaptación teatral, que están aquí, resumidas. La asimilación por la forma dramática y el grado lleno de la adaptación. Asimilación, o sea, siempre hablando de la transferencia de la adaptación. Él dice, pues hay asimilación por la forma dramática, grado lleno de positivo, ¿eh? La mala adaptación, entre comillas, mala adaptación que procede de un deseo loco de fidelidad. Y la adaptación imposible o desadaptación. Luego también le pondrá otro nombre, como veremos. Que son 3 casos de transferencia intermediática entre la novela y el teatro. Entonces, me voy a apoyar sobre estas 3 ideas para ahora ir a algunas representaciones. Voy a tomar un ejemplo concreto de obras de teatro para cada una de estas categorías. Y con esto termino. La asimilación mediante la forma dramática o grado lleno de la adaptación. Primera categoría. Rápidamente, definición. El término adaptación conviene aquí perfectamente, dice Gilbert, ¿no? Lo reservaría para este único tipo de operación, el más corriente, que consiste en fundir la materia novelesca en una forma dramática, como lo hemos conocido hasta finales del siglo XIX, fundada en el presente de la acción y el intercambio dialogado, ignorando cualquier otro procedimiento de mediación. ¿Okay? Básicamente. Esta primera manera de adaptar la novela a la escena se apoya en una concepción no formal, en todo caso no escritural, de la novela. Se trata de reinstalar en el espacio escénico, mediante seres vivos, lo que capta, como ningún otro invento del lenguaje, el famoso espejo que utiliza el novelista. ¿Os suena esta historia del espejo de la novela? Stendhal dice en una novela que se titula El rojo y el negro, Le Rouge et le Noir, dice que la novela es pasar, o sea, es caminar con un espejo. La novela es un reflejo de la realidad, ¿no? Bueno, en fin. Esto es la asimilación, según Miller. Propongo este ejemplo. Una adaptación del Quijote de la compañía Isoglars, que supongo que conocéis, es una muy vieja compañía española, creo que apareció en el año 1961, creo, en España. Albert Boadella es un personaje en España, y esto es una adaptación del 2005, aniversario de la primera parte del Quijote, y que se estrenó en el Teatro Albéniz de la Comunidad de Madrid. No es el cartel porque este es el Teatro Lliure en catalán, está en Barcelona, y no es el cartel de la referencia a la izquierda. En esta obra que tenemos, he sacado algunas fotos, tengo 3 minutos de vídeo para los 3 ejemplos. No sé si me he pasado de tiempo ya. Bastante. Okay. O sea, puedo ir muy rápido sin ver los fragmentos. Todo está en línea, si queréis ver por lo menos algunos fragmentos que pueden dar un poco la visión. ¿Qué tenemos? Con esta foto entendemos todo. El propósito es la mise en abîme. Como lo he explicado antes, la mise en abîme es teatro dentro del teatro, novela dentro de la novela. También puede ser novela dentro del teatro o al revés, ¿no? Es decir, el Quijote como tal, sabemos que dentro del Quijote hay novelas, hay cuentos, hay romances, etc. Hay títeres, hay mise en abîme de procedimientos artísticos. ¿De acuerdo? Aquí, precisamente, el Joglars, la compañía, escoge, Albert Boadella, escoge como manera de adaptar el Quijote, escoger un contexto que es el contexto de una compañía de teatro. O sea que la obra de teatro representa una compañía de teatro que está montando un Quijote. ¿Okay? Mise en abîme.
Este grupo que vemos son los actores que están ensayando la obra. La obra es una adaptación contemporánea del Quijote. Esta señora a la izquierda es la directora. No sé si es argentina o chilena, tiene un acento que yo no soy capaz de captar exactamente, pero no es española, no es catalana, es latinoamericana claramente y diría del sur. Y yo personalmente me he inventado que era argentina porque está obsesionada por el psicoanálisis. Bueno, muy caricaturesco lo que estoy diciendo, pero claramente durante todo el ensayo quiere montar lo que sería una crítica por parte de Joglars, una crítica de la vanguardia teatral, ¿no? Quiere montar la idea es un Don Quijote feminista que va a ver a su psiquiatra, un psicoanalista mucho, ¿no? Dice algo muy vanguardista. Y es inaguantable la mujer. Es decir, que está trabajando con su equipo, con su compañía, inaguantable. Todos están hasta aquí, ¿no? Hasta el moño, ¿se dice esto? De ella y sobre todo de su visión del Quijote, ¿no? Evidentemente, Don Quijote será una mujer, Sancho Panza será una mujer, y una mujer, dos mujeres reivindicativas, absolutamente. ¿Qué está haciendo Boadella? Está proponiendo no solo la mise-en-abîme, que siempre genera una crítica, genera una distancia, y la distancia permite la crítica, permite la objetivación y la crítica, en el sentido positivo de la palabra, o negativo si queréis. No solo esto, sino que también incorpora la parodia, claramente. Y si hay un libro paródico en el mundo hispánico, es el Quijote, ¿no? El Quijote, bien sabemos ahora, que se trata de una macro parodia de la literatura de la Edad Media, la literatura basada en todas las historias de caballería, de los caballeros y de todas las historias de encantamientos, de Merlín, etcétera, etcétera. Ya sé que hoy es un poco raro porque en 10 años o 20 años yo ya tengo que modificar mi discurso, porque me doy cuenta de que ahora las películas que salen, todos van con superhéroes, con superpoderes, ¿no? Que se ven un poco como la magia, ¿no? O dicho de otra forma, ¿sabéis por qué el Quijote se dice que es la primera novela moderna? Eso se asume en la historia de la literatura. ¿Por qué se dice esto? Bueno, se puede contestar de varias maneras, pero un elemento importante es que impone la idea de la verosimilitud. Es decir, que desde el principio al final, lo que guía a los personajes es la verosimilitud, este choque con la realidad, la ilusión en la que vive el caballero, entre comillas, ¿no? El hidalgo, en realidad, ¿no? Y el choque con la realidad encarnada por Sancho Panza, este choque, esta mecánica, ¿no? de toda la obra. Entonces, eso es la verosimilitud. Uno quiere vivir en los encantos y todo este mundo de fantasía y en realidad no puede, chocar cada vez con la realidad hasta el punto que al final dice, vale, bien, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en el Quijote ahora, pero sabemos que es una parodia de los libros de caballerías. Pues, ¿qué está haciendo aquí Boadella? Pues está haciendo una parodia, o sea, transporta lo que hace Cervantes en la novela, en el medio novela, con el medio novela, lo transporta al otro medio que es el teatro y actualiza, también podríamos decir, este procedimiento de la parodia. Es decir, una parodia del teatro de vanguardia, ¿no? Estos dos que vemos a la derecha son Sancho y Don Quijote, ¿no? Entonces, Don Quijote es un fontanero, se dice, ¿no? Fontanero, y en realidad están ensayando en una
una sala y hay goteras. Muy mala calidad de la sala, ¿no? O sea, la ambición de un proyecto vanguardista y en realidad un contexto totalmente sin posibilidades, sin dinero, sin condiciones buenas, ¿no? Hay goteras, entonces le llaman al fontanero y Don Quijote es el fontanero y lucha contra los materiales modernos, el plástico, lucha contra Leroy Merlin, ¿os suena esta marca de herramientas? No, eso es europeo. Entonces es una marca una tienda enorme que tiene tiendas en toda Europa que vende herramientas, ¿no? Todos los fontaneros van allí a comprar sus cosas antes de ir a arreglar las tuberías, ¿no? Y entonces él está de la vieja escuela, ¿no? Y dice, no, yo no quiero utilizar tuberías de plástico, etc. Entonces se transporta, ¿no? A otro lugar. Bueno, no quiero hablar más, quiero analizar. Bueno, algunas fotos. Pero claro, este es Rocinante, claramente, ¿eh? La especie de moto. Bueno. Y esta es la escena de los galeotes, no sé si os acordáis de ello. ¿Qué pasa aquí en esta? Esto es la síntesis de esta obra para mí, considerando los elementos expuestos anteriormente. Aquí creo yo que hay una adecuación entre las virtualidades de un tema tratado y las capacidades del medio escogido, el teatro. En efecto, ¿cuáles son los temas tratados? Antes de leer, por favor, decidme cuál es el tema del Quijote. Hay miles de temas en el Quijote, ¿no? Bueno, miles quizás no, pero muchos. Entonces, cada lectura capta o favorece, o cada adaptación favorece, escoge un tema, varios temas, pero todos complicados, ¿eh? Los temas tratados aquí, en mi perspectiva, una lectura un poco rápida, la libertad, la realidad, el ideal, la crítica literaria, el teatro, la locura, etc. Estos serían los temas. El medio escogido es el teatro, adaptado para... Este medio es adaptado, en mi opinión, para, como en la novela de Cervantes, mostrar el proceso de creación sin desvelarlo por anticipación. Esto es un procedimiento del Quijote que vemos también en esta obra. Explotar las posibilidades acerca de la delegación, doble enunciación. Esto no lo voy a comentar, sería demasiado largo, pero esto es lo típico del teatro, de cómo funciona el teatro. Montar juegos metaficcionales, mostrar su capacidad metadiscursiva, etc. Las opciones propias del director de la obra teatral: estéticas, políticas y filosóficas. Pues estéticas, explorar los códigos propios del teatro, del medio escogido, favorecer el humor, escoger la parodia, tal como lo he explicado antes. Entonces, eso sería buena adaptación, o adaptación de la primera categoría propuesta por Villeneuve. Segundo, desde la perspectiva política, pues una crítica feroz del arte, esto está clarísimo, del teatro, del director y de su poder. Luego habría más que decir acerca de lo político, pero me centro en lo que me interesa en cuanto a los medios artísticos, ¿no? Y filosóficas, pues indagar en el acto creativo, la mise en abîme de la creación teatral, el choque entre realidad, locura, ideal, etc. Bueno, rápidamente, no voy a enseñar un fragmento, pero si tenemos tiempo después lo haremos. Está en línea, repito. Paso a la segunda categoría que Villeneuve llama la mala adaptación con comillas. Que procede de un deseo loco de fidelidad. Me interesa esto, el deseo loco de fidelidad, que se supone que sería la mejor adaptación, ¿no? Y él dice, no, es una mala adaptación. En este caso, la muy amplia cuestión de la novela en el teatro encuentra aquí su anclaje. No se trata de buscar, más allá del repertorio dramático que se habría vuelto muy limitado, un material nuevo que llevar a la escena, sino de dotarse de un marco en el que decir un texto.
un regreso al texto, pues un cambio de propuesta en relación al concepto de trabajo teatral que se impuso desde finales del siglo XIX, un textocentrismo, pero que también quiere que la escena hable su lenguaje concreto. Eso es una cita de Artaud. En realidad se trata de situar al texto y a la escena en una relación de tensión, intentando conservar en cada uno de ellos la mayor autonomía posible. O sea, que los códigos del medio novela y los códigos del medio teatro sean así equilibrados, para decirlo así. Y él dice que al final resulta que es una mala adaptación. Tengo aquí un ejemplo. Yo no considero que sea mala, ojo, De todas formas, yo no soy crítica de arte, soy investigadora, que es muy distinto. Morir cuerdo y vivir loco, que es la adaptación de Fernando Fernán Gómez, que es un señor muy famoso en España, por varias razones. En realidad es la adaptación de la segunda parte del Quijote, y había hecho otra adaptación de la primera. Aquí se ve muy bien la estética y lo que eligió la estética elegida por el director, ¿no? En estas fotos. Aquí también nos da una idea rápida, ¿no? De los elementos. Esta es la muerte. Aquí, ¿qué tenemos en esta obra? Una adecuación entre las virtualidades de un tema tratado y las capacidades del medio escogido, pero sin explotarlo mucho. O sea, un equilibrio entre los dos, claramente. Los temas tratados, la libertad, la realidad, el ideal, la crítica literaria, los centros, faltan acentos, etcétera, etcétera. El medio escogido es el teatro. Las configuraciones semióticas del teatro se explotan menos que las de la novela. Relatos insertados en los diálogos, narración, oralidad, repeticiones, tonalidad burlesca. Y esto es una pena, efectivamente, porque lo que nos gusta, por lo menos a mí, es cuando realmente se explotan mucho los códigos del medio escogido. El dispositivo comunicacional propio del teatro, el dialogismo, la presencia del público en vivo, las interpelaciones, las actualizaciones, la mise en abîme, esto funciona no forzadamente mucho. Los usos sociales relacionados con el teatro no se integran al espectáculo, no están. El teatro como modalidad social, comercial, esto no aparece. La obra escénica se sustituye al uso social del libro. Entonces, ¿cuáles son las opciones propias del director? Pues estéticas, minimalismo teatral, lo hemos visto, el decorado, los efectos. Realismo respecto a la novela, o sea, pegado a la novela. Los personajes, la literalidad, la fidelidad a los diálogos, a los episodios. Desde el punto de vista político, yo digo que no es mala adaptación, que es una adaptación didáctica. Y tiene su interés. Tiene su interés en la transmisión patrimonial de la obra, porque esto también es importante. Pero es un propósito radicalmente distinto al del Joglars antes, ¿no? Filosófica, pues más de la novela, privilegiando los episodios burlescos y dedicados a la inversión realidad y ficción. Y para terminar, la adaptación imposible o desadaptación. Yo voy a leer la primera. Es una cita de Bernard Dore. Bernard Dore es un investigador francés en el campo del teatro. Y dice Villeneuve, el libro para Bernard Dore es un texto de la obra nunca asimilado realmente por el espectáculo. Nunca. Podemos fácilmente imaginar cuánto mayor es esta resistencia en el caso de la transferencia de la novela a la escena. Incluso cuando el teatro da la impresión de tragar las 1000 páginas de la novela que están en su origen, estas no pueden impedir que reaparezca, ya sea directamente en el diálogo, ya sea de forma difusa en la forma de desarrollar el relato, o incluso en el aura, en el sentido benjaminiano, que dota al juego de los actores el enorme subtexto novelesco. ¿Qué decir de esta presencia del libro con el espectáculo sin renunciar al teatro hace de él su apuesta principal? Sino que efectivamente la palabra adaptación ya no conviene, jugando
al paradigma acabo de proponer como el guiño mesadaptación. Entonces, quiero ilustrar, es una propuesta mía, ilustrar esta tercera categoría con el trabajo de este señor que conocéis quizás. No. Rafael Álvarez, con el apodo más conocido de El Brujo en España. El Brujo, magnífico señor. Los misterios del Quijote o El ingenioso caballero de la parada, 2006. Él dice, llegar al Quijote era algo inevitable, aunque hace años se me hubiera antojado imposible abordarlo como monólogo. En realidad, el primer peldaño del ascenso por esta mi escalera de Jacob en el teatro estaba puesto ya desde que acometí el Lazarillo de Tormes hace ahora 12 años. Sin embargo, la narración del Lazarillo en primera persona facilitaba de manera extraordinaria la forma teatral y el monólogo. Evidentemente, él está solo en el escenario y hace monólogos. Pero ¿cómo ser Quijote y hablar por boca de Sancho y viceversa? ¿Cómo integrar en una sola voz esa llama doble grabada desde el niño en monólogo? Voy a leer esto. Esto es mío, creo, no es cita. Sí, entonces, se podría considerar que este sería el grado cero de la adaptación en mi visión, ¿no? En la medida en que el espectador espera ver a un Don Quijote mítico, transmitido a través de sus representaciones mediadas, cine, teatro, grabado, esculturas, que no a través del mismo libro de Cervantes. Voy a explicar por si no se entiende. Empieza el espectáculo, él está solo en el escenario, con algunas velas que se ven y nada más, ¿no? Empieza y se oye flamenco, muy depurado, muy depurado. Y entonces empieza en 8 minutos, cuenta la historia del Quijote. Esto, pasó esto. Y al final dice, ya, ¿contentos? Bueno, lo digo a mi manera, no. Ya, ¿contentos? Os he contado la historia del Quijote. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, es muy interesante porque empieza y dice, en ese momento, dice, de todos modos lo habéis leído todos, el libro, ¿verdad? Al público. Pregunta que yo he hecho al principio. Aquí. ¿Habéis leído el Quijote? Y él dice, sí, bueno, sí, ya sé que aquí hay gente muy educada, que habéis leído todos el Quijote. Bueno, a lo mejor 2 o 3 no lo hayan leído. Bueno, la sala se supone que no ha leído tanto el Quijote, como esta noche, supongo también. Entonces, ¿qué sabemos del Quijote? Hemos visto los grabados de Picasso, que se representan en todas las camisetas, etcétera, ¿no? Y las pinturas que ha hecho en los platos. Conocemos toda una serie de representaciones, esto que decía al principio. Y lo que hoy sabemos más a través de estas representaciones, estas adaptaciones, esta intermedialidad, ¿no?, que hubo en el tiempo, hasta hoy, y habrá un montón que seguirán ahora, que no a través de la lectura. Entonces, ¿qué hace el Brujo? Creo, es mi lectura. Propone desde el principio el tema, 8 minutos. Ya, el tema ya lo hemos tratado. ¿Ahora de qué hablamos? Pues empieza toda una narración, un cuento, es un cuentacuentos en realidad, ¿no?, de elementos sacados del Quijote más o menos, o sea, los temas del Quijote, y sobre todo el tema de la lectura, que precisamente creo que toda la lógica de su espectáculo es no es ir del texto a la escena, sino de la escena donde está, remontarse al texto, remontarse al libro incluso. Y a partir de allí, pues yo creo que hay una manera muy inteligente de tratar el contenido del Quijote, todos los elementos del contenido que caracterizan fuertemente al Quijote, es decir, el choque entre la realidad y la ilusión, todo este sistema metaficcional que dijimos, el hecho de convocar a otros medios dentro del medio, es decir,
para Cervantes, los cuentos, las novelas insertadas, las novelas bizantinas, incluso que hay, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, él lo hace, pero lo hace tanto yendo a buscar en el propio libro como yendo a buscar un material que es un material contemporáneo. Es decir, la parodia, la crítica, el posicionamiento político, todo esto lo saca de la realidad española del momento. Sobre todo, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, esto es una obra de 2006. 2006 es un año después del centenario. Y él dice, bueno, yo ya estoy hasta aquí de las representaciones del Quijote, yo no puedo más con este centenario, todo un sistema de subvención, cada uno ha escrito su Quijote, bueno, entonces está haciendo su autocrítica también, evidentemente, y está utilizando todos los resortes del libro, pero aplicados a su propia realidad. Evidentemente está loco. Cada 10 minutos en el espectáculo dice, me siento mejor, voy mejor, os prometo, voy mejor. Es decir, esto es una sugerencia de que el artista es el loco, el artista es el Quijote, también es Sancho, es decir, las dos cosas a la vez, y lo ha logrado realmente muy bien. Básicamente, esto es el escenario, unas fotos, y para terminar, análisis, pensando en lo nuestro. Adecuación total, en mi opinión, aunque indirecta, entre las virtualidades de los temas tratados y las capacidades de los medios escogidos, poniendo en escena sus propios códigos en una perspectiva metadiscursiva, lo tenemos todo. Los temas tratados, el Quijote, la oralidad, la libertad, la realidad, el ideal, la crítica literaria, la transmisión de la literatura, el trabajo filológico. Oh, eso sí, eso es muy divertido. En algún momento dice, ¿y sabéis por qué sé esto? Pues porque está escrito a pie de página, porque todos los investigadores del mundo escriben libros con notas a pie de página, o sea, como una enorme crítica de que es una lectura imposible en realidad, ¿no? En los medios escogidos, pues teatro si queremos, pero también como monólogo, performance, poesía, música flamenca, clown, hay de todo en este espectáculo. El espectáculo explora profundamente los resortes narrativos, temáticos y críticos de la obra cervantina, revelándolos a través de los códigos propios de los medios convocados, a su vez imbricados de tal manera que desde el punto de vista de la estructura, el paralelo con la novela es constante, realmente. Opciones propias del director de la obra, pues desde el punto de vista estético, recursos narrativos del libro aumentados de los de la oralidad del cuento, de la poesía, del canto flamenco, que en algún momento se parece a un rap, ¿no? Claramente, el flamenco empieza a ser una especie de ritmo así de rap y de slam, para hablar de slam esta noche. Performance con sus ritmos, tempo, pluralidad de la autoría, mise en abîme del cuentista, todo está. Desde el punto de vista político, una crítica directa, hay momentos de crítica muy directa, menciona a los políticos de turno, e indirecta al poder, a las religiones, a las artes, igual que el Quijote también. Y desde el punto de vista filosófico, pues añade en mi perspectiva, luego esto es muy personal, añade una dimensión existencialista omnipresente. No me atrevería a escribir espiritual, pero es lo que pienso en realidad. Densidad ontológica detrás del artista y de su discurso, que también está presente en la novela de Cervantes. De todos modos, la puesta en escena lo sugiere, creo, en sí. Bueno, nada más. He hablado no sé cuántas horas, lo siento, es demasiado. Todo este recorrido, no sé si habéis podido seguir el hilo, pero se proponía partir de mi propia y personal, una especie de reivindicación de subjetividad dentro de mi trabajo de investigación, que consiste en no echarme como investigadora de la subjetividad, de la recepción y del pensamiento que desarrollamos frente
a cualquier tipo de obra, de pensar el proceso de recepción, que evidentemente también es el proceso de creación, que está muy desvelado en estas obras, y luego intentar ver cómo, desde aquí, cómo puede, o qué tipo de, o sea, cómo puede funcionar una adaptación que pasa de un medio a otro, tomando el ejemplo un ejemplo muy evidente y básico de una adaptación de una novela al teatro. Una novela paradigmática que es El Quijote, muy compleja, pero por lo menos la compartimos, que si hubiera hablado de una obra desconocida hubiera sido muchísimo más difícil, ¿no? Entonces espero que habéis podido seguir este camino, este hilo conmigo. Hay muchas referencias teóricas, soy consciente de ello y era mi propósito. Es decir, que se pueda ver un poco también un recorrido de la crítica, muy rápido, lo siento, pero mientras estábamos hablando de estas adaptaciones de la novela al teatro. Bueno, ya, dispuesta para escuchar las reacciones. Y gracias.